A mí no me va a salir, ¿eh? No, no se preocupe, ya lo tengo parlado todo. Hoy hablé el italiano estilo chavalístico. Estaban todos así como, ¿qué está diciendo esto? Buon pomeriggio, benvenuti alla Fiera Virtuale di Libro d'Italia. Ho il piacere di presentare dalla Spagna Reinalda Cliff e dal Messico Rosy Pérez. Presenteranno il libro Dijeron que no, hanno detto di no, e Antonio Jesús Ramírez e Jaime Gómez che presenteranno il libro Mi tiempo en tu reloj, accompagnati dalla presentatrice Chabelis Estrada. Avanti. Grazie, grazie. Buonasera Italia. Buongiorno México. Sono Chabelis Estrada, la narradora de sueños. Sono mexicana, directora del collettivo Unendo Sueños. È un onore per me presentare il programma di oggi. Ricorda di essere siempre felice. Disculpen ustedes mi italiano, pero lo hago con muchísimo cariño. Buenas tardes, Italia. Buenos días, México. Soy Chabelis Estrada, la narradora de sueños, orgullosamente tabasqueña, directora del colectivo Uniendo Sueños y conductora del programa Las Tardes con Chabelis. Es para mí un honor que nuestro colectivo una sueños con nota del autor y el colectivo Tres Soles. En esta tarde tendremos el gusto de presentar dos escritores maravillosos, con dos libros impresionantes, con historias que les cautivarán sin duda alguna. Me siento muy feliz porque Europa y América Latina, sin duda alguna, están unidos por las letras. Con ustedes presentamos el día de hoy a la profesora Rosy Pérez y Reinalda Cliff desde México con su libro Dijeron no, y también al psicólogo Jaime Gómez y al escritor español Antonio Jesús. Con su libro El tiempo en el reloj, perdón por... Mi tiempo en tu reloj sería. Mi tiempo en el reloj. Comenzamos con la presentación del libro, que tendrá el honor de hacerlo el psicólogo Jaime Castañeda. Perdón por el nervio, pero adelante. No hay ningún problema. Muchas gracias, Chabelis, y gracias, estimados amigos y amigas de la Feria Internacional del Libro de Italia. Para mí es un gran honor presentar el libro a través de esta entrevista, Mi tiempo en tu reloj, de mi amigo Antonio Jesús Ramírez Pedrosa, que ya tengo algunos meses de conocerlo. Él es de nacionalidad española y ya verá que es una persona muy amable, muy capaz y sobre todo muy inspirada. Entonces espero que disfrute esta sencilla entrevista que le vamos a hacer para que usted se anime a adquirir este libro que vale muchísimo la pena. Yo ya lo leí y créalo que la va a pasar muy bien en estas líneas inspiradas por Antonio Jesús Ramírez Pedrosa. Antonio Jesús Ramírez Pedrosa es un poeta andaluz, matemático y profesional informático. Ya lo escuchó, matemático y profesional informático, pero tiene una parte de su vida que le dedica a la inspiración poética. Ha publicado un total de 4 poemarios y algunos libros de relatos, pero hoy viene a hablarnos de Mi tiempo en tu reloj. Un libro muy especial porque va más allá de la propia poesía. Con este libro, ojo, estimados amigos y amigas, ayuda a la construcción de un hogar para una familia vulnerable en la India. Entonces tiene varios propósitos. Nos nutrimos de su poesía tan recreativa, tan maravillosa, y al mismo tiempo ayudamos a construir un hogar para una familia vulnerable en la India. Realmente es fascinante. Bueno, abordamos directamente el libro para que usted conozca los pormenores, pero aparte del contenido del libro, le voy a invitar a que conozca a Antonio un poquito más allá. A mí me gusta platicar y conocer a las personas que están detrás de la poesía, que están detrás de las letras. Eso nos ayuda a sensibilizarnos un poquito más y a conocernos como humanos.
Antonio, me has dicho que este libro es una combinación entre lo nuevo y lo viejo. Es decir, nos dices que en él se pueden leer tus poemarios, tus primeros versos, quiero decir, y los versos más actuales. ¿Por qué no nos platicas desde cuándo comenzaste a escribir? Para que de esa manera, pues el público que vaya a adquirir ese libro pueda leer en tus líneas, en las líneas de Mi tiempo en tu reloj, ese proceso que viviste de tus primeros versos hasta la madurez poética con la que cuentas. Platícanos, ¿desde cuándo comenzaste a escribir? Vale, bueno, en primer lugar quería dar las gracias a la Feria Digital del Libro de Italia por darme la oportunidad de estar aquí y a Chabeli y a ti, Jaime, por esta oportunidad y por ofrecerme este espacio para hablar de mi libro, ¿no? Con respecto a lo que dices, bueno, pues sinceramente creo que empecé a escribir lo que sería poesía con 7 u 8 años, creo que fue cuando escribí mi primer poema, y fue a raíz de un ejercicio que nos mandó el maestro en clase, en el que nos pedía pues, que leyésemos algún autor que nos gustase. Yo elegí a Juan Ramón Jiménez y escribiésemos un poema, pues, no sé, con algo que nos inspirase su obra, ¿no? Pero yo recuerdo que el primer poema que escribí era muy simple y, bueno, al final no terminé de estar a gusto con eso que escribí, ¿no? Porque, claro, tú lees a un autor consagrado y ves lo que tú acabas de escribir, incluso con esa edad ya sabes que lo que has escrito no tiene ese estatus de poesía, ¿no? Aunque luego pensándolo con los años, lo veo como quizá el poema más sincero que he escrito en mi vida, ¿no? Con esa inocencia, quizás. Y bueno, a partir de ahí fue, creo que con 12, 13 años ya en el instituto, cuando empecé a interesarme más por lo que sería la poesía, la escritura en verso, el relato, quizá algo más elaborado como algunos poemas. Y bueno, en este libro al final intento recopilar todo ese recorrido como escritor desde esos 12, 13 años hasta posiblemente febrero de 2020, que fue cuando cerré, digamos, esta colección y donde, vamos, hay reflejados los últimos poemas que hay escritos. Fíjate, bueno, ya creo que has leído el libro, todos los poemas cuyo título es Una hora del día son quizá los últimos poemas que escribí antes de publicarlo. Un poco fue también quizá por falta de idea, porque al final poner título a un poema es algo complicado, y decidí en ese momento, pues en lugar de decidir un título que lo representara, vi mucho mejor elegir la hora en la que lo escribía como forma de nombrarlo, porque al final cuando escribes un poema no solo pones parte de ti, sino que pones parte de tu tiempo, ¿no? Y quería, pues, bueno, que el lector en ese momento se sintiese un poco identificado quizás en la hora o en la franja horaria en la que lo escribí, con esas emociones que a lo largo del día, pues quizá el tono de luz, el frío, o no sé, incluso el atardecer despiertan en uno mismo, ¿no? Sí, Entonces, sí, como habrás leído, hay algunos poemas en los que a lo mejor por la mañana son algo más serios o más melancólicos y luego a lo largo de la tarde se vuelven más sinceros o más excitantes, no sé. Quiero jugar un poco con ese tipo de nociones, digamos. sí, y ahí está la palabra tiempo. Leí algunos versos en los que dices que te vas despertando o que después de un sueño escribiste algo. Qué interesante recoger las emociones y convertirlas en verso en los primeros días en los que se levantan las personas. Pues en este caso tú. Antonio, también nos has compartido, bueno, me has compartido previo a esta entrevista que Mi tiempo en tu reloj es un libro en el que el silencio y la pausa son los protagonistas. Yo voy de acuerdo con esta frase. Un poemario no se lee como otros libros. Hay que leerlo detenidamente, hay que reflexionarlo, hay que meditarlo, hay que saborearlo, hay que trasladarse a las imágenes que le vinieron al poeta. Pero esa es mi opinión. Quisiera recoger tu opinión respecto a esta frase. Un libro en el que el silencio y la pausa son los protagonistas. ¿Por qué no nos hablas de esta frase? Vale, pues fíjate, cuando te hablé de esto viene a ser un poco porque cuando yo empecé a escribir, quizá el tema principal de todo lo que escribía era el silencio, ¿no? Pero no el silencio como ese momento en el que no se escucha ruido, sino el silencio como esa sensación que tenemos cuando a lo mejor alguien no nos escucha o a lo mejor cuando nos vemos quizá desplazados o solos, ¿no? Un silencio de verte en mitad de la nada o en una ciudad que desconoces, ¿no? O rodeado de gente que, no sé, al final es un poco como un silencio en el que
estás fuera de un lugar cómodo. Y también reflexiono sobre el silencio en el sentido de que cuando de verdad estamos en silencio, aprendemos a escuchar, y no solo a escuchar a los demás, sino a escucharnos a nosotros mismos. Y fíjate que este libro empieza con un poema que se titula Silencio y que, no sé si lo habrás visto, no tiene contenido. Al final, con esto lo que busco es que ese silencio sea como un poema único que se despierte en el interior de cada lector. En plan, un silencio vacío en el que tú en esa página en blanco seas capaz de visualizar un poema. Fíjate que Sí. al final la poesía la veo en ese sentido. El silencio que hay entre cada verso, ¿no? O entre cada estrofa, o el silencio que tenemos entre cada uno de los poemas que leemos, creo que es lo que hace verdaderamente fuerte la esencia del poema. Y en cuanto a las pausas, es un poco por lo que escribo quizá también. Cuando escribo poesía, siento que me detengo, ¿no? Al final vivimos en un mundo muy frenético, muy cambiante, y ya lo hemos estado hablando, bueno, en las últimas semanas ya no es solo poesía en todos los sentidos, te comenté que escribía algunos haikus, ¿no? Y también es buscando la necesidad de pararme y de contar las cosas y de contarlo con cierto detenimiento, porque fíjate, bueno, al menos en mi pueblo, por donde yo vivo, somos pues personas que hablamos muy rápido. Tenemos esa forma de expresarnos y al final, pues las ideas se nos atropellan unas con otras y llega un momento en el que quizás escucha una conversación y piense, vale, creo que sé más o menos lo que me ha dicho, pero no me ha quedado claro, ¿no? Y en la poesía quiero que sea distinto. Quiero que cuando alguien lea alguno de mis poemas, vea claramente dónde están las pausas, vea claramente dónde está el sentido o dónde quiero dar la fuerza en cada uno de los versos y quizás sea eso lo que en realidad haga el poema. No ni siquiera la rima, porque como ya habrás visto, me desentiendo de la rima, de la estructura y de todos los recursos, ¿no? Y quiero que sea la pausa y esos silencios entre cada uno de los versos los que de verdad definan la poesía que escribo. Claro. Y créelo que por eso me encantó tu libro, porque en este poemario eres libre, eres libre. Y el poeta manifiesta su libertad a través de sus letras. Yo creo que si es un espacio en el que las personas podemos expresar nuestra libertad es en la poesía. Antonio, yo te conozco desde hace algunos meses y me doy cuenta que eres amante de la contemplación, de los paisajes naturales, de las fotografías, del arte, de la música. De hecho, hasta te inspiras con la música. Creo que todo poeta tiene fuentes de inspiración. Lo has dicho en esta entrevista que según el tiempo, pues tomabas algo de inspiración y escribías, pero podríamos definir de dónde emana toda la inspiración que mueve el puño de Antonio para escribir. ¿De dónde proviene todo eso? ¿De los paisajes, de la fotografía? Una pregunta compleja, porque al final cuando se habla de inspiración, fíjate que muchas de las cosas que he escrito, casi, bueno, así en el momento que está en el que estás a punto de dormir y de pronto te viene una frase, o incluso estás tomándote un café tranquilamente con amigos o en la ducha, no sé. Quizá la inspiración viene en el momento menos oportuno, ¿no? Y es cuando te asalta y te grita, oye, tengo esta idea, escríbela. Por eso no sé, muchos de los poemas que he escrito y algunos de los versos que he escrito últimamente, hablo del concepto de poema a media, porque es quizá una maldición que me persigue en el que me viene una idea para un poema, pero justo cuando me pongo a escribirla se me diluye, ¿no? Es como, no sé, un azucarillo que cae en el café, pues al final se acaba perdiendo y aunque te deja ese sabor dulce, no llega a comprender exactamente cuál es el poema que en tu interior o había escuchado o te había dado la sensación de percibir, ¿no? Y quizá, bueno, sea también un poco, como has dicho, me gusta la parte, digamos, más contemplativa del paisaje y tiendo a fijarme en los pequeños detalles. Fíjate que a lo mejor cuando me dicen que ven esta foto, pues tiendo más a fijarme en cosas puntuales que a lo mejor en lo que sería el global de la foto, de la imagen, ¿no? Y creo que al final mi poesía va a eso, a los pequeños detalles, más que a lo que sería un concepto global de lo que quiero transmitir en ese momento. Sí, sí, sí. Y bueno, eres muy, muy, muy fan de la fotografía. Prueba de ello, algunos haikus que has escrito ya en otros libros que a algún momento dado, pues vas a compartir con la audiencia. En Mi tiempo en tu reloj nos podemos dar cuenta de la gran diversidad de caminos que has trazado
por los que vagará nuestro pensamiento y nuestras emociones. Yo ya me di cuenta, ya lo leí. Es increíble. Antonio, háblanos un poco de esos caminos poéticos por los que caminarán los lectores, ¿sí? Hay poemas, háblalo por ti mismo. Es decir, hay poemas de felicidad, de Ujú. añoranza, de esperanza, de contemplación. ¿Por qué caminos vas a llevar al lector en Mi tiempo en tu reloj? Pues al final he intentado que este libro lleve el camino, digamos, que tenemos a lo largo del día. Quizá esa parte más melancólica o triste de las primeras horas de la mañana, ¿no? Esa forma de coger energía a lo largo del día, de verte más activo, ¿no? Esa pequeña bajada a la hora de comer, ¿no? Cuando te da la morriña, ese sueño que después de comer a lo mejor y que quizás te ves más relajado, ¿no? Para luego como que lleva a una especie de meseta emocional que tiene un clímax en el atardecer. Yo siempre he pensado que el atardecer es el momento en el que, quizá por la luz, ¿no? Es cuando aparecen los fantasmas y las emociones de forma más clara. Y ahí es cuando de verdad eres capaz de contar pues, lo que llevas dentro, lo que sientes, lo que ves. Y entonces el libro va en esa línea hasta que quizás llega al anochecer, donde están, bueno, creo que es en esa hora, porque al final el libro está dividido en horas, a partir de las 9 de la noche, cuando ya es la noche la que cubre estos versos, es cuando escribo los versos, los poemas más sinceros, ¿no? Como al final es cuando te abres y de verdad eres tú mismo. Y luego ya en la madrugada son algo más surrealista, más rozando lo onírico, ¿no? Rozando un poco lo extraño. Y al final, bueno, no creo que la temática sea única. Al final, al ser una colección de todos mis poemas, pues tiene tanto poemas felices como más pasionales, rozando la tristeza o la nostalgia, un continuo echar de menos, creo yo. Y siempre me he definido como una persona que siempre está buscando algo y no sabe el qué. Entonces, quizás mis poemas tengan ese tono de, aunque aparezca felicidad, tristeza, siempre hay como un algo que espera. Y Sí. eso creo que está prácticamente señalado en cada uno de los versos, que en cada uno de los poemas que forman este libro. Sí, sí, es cierto, totalmente cierto. Por una parte, la añoranza, la tristeza, hay algunos, algunos versos que traen esta temática, pero por otro, la esperanza. Y esos caminos eran a los que me refería. El lector, cuando dice, pues mi poeta favorito es fulano de tal, ya sabe por qué es su poeta favorito, porque sabe por qué camino lo va a llevar el poeta. Pero encontramos en Mi tiempo en tu reloj una serie de rutas por los cuales, insisto, nuestro pensamiento va a vagar y nuestras emociones se van a conectar. Créalo, estimados amigos y amigas, lectoras, lectores. Bueno, Antonio, sabemos que cuando nos interesa un libro digital, por ejemplo, nos dan un 20% de prueba gratis, ¿verdad? Un 10%. En un libro físico quizás no, vamos a la librería y si nos ven ojeando, quizás nos llamen la atención. Pero creo que podemos utilizar ahorita un par de minutos para que nos des una pequeña probada de Mi tiempo en tu reloj, ¿sí? Si no es el 20% gratis para engancharnos, creo que vale la pena leer algunos poemas en este momento y, ¿por qué no?, de cierre de la entrevista también. ¿Cómo ves? Perfecto. Tengo aquí señalado algunos, ¿vale? Adelante. No sé si tú tienes alguno que quieras leer, te invito también a que lo leas si quieres. Así que, Prefiero que tú como autor lo leas, es más emotivo, ¿no? vale, genial. Pues Adelante. venga, pues voy a leer alguno. Este se titula Sabor a café. Hay cafés que me saben a conversaciones sinceras, a besos contenidos en esa mirada traviesa, a desayunos a tu lado, a silencio. Hay cafés que, quiera o no, me saben a ti. Vale, ahora voy a leer otro. Fíjate, este que voy a leer, el siguiente, fue quizá el primer poema que escribí y que presenté de forma oficial como, mira, escribo poesía. Y bueno, le tengo cariño, eso lo escribí con unos 16 años y no pude evitar incluirlo en esta colección. Se titula Mi beso. No hallarás mi beso en estos labios abandonados. No, no lo busques en la carne, no lo busques en tu boca, ni en esta boca
que hace intención de besar. Ese beso no será un beso, tal y como los labios lo dan. Ese beso que deseas, que deseo, durará un momento. Mi beso, el que ahora te doy, será eterno, será tuyo en tu memoria. Ahora mírame, despacio, más allá de mi boca. Halla el beso en mi ojo. Hermosos, muy bonitos, muy bonitos. Gracias. Y haciendo Voy a una ver, pequeña pausa, antes de pasar al siguiente poema, dijimos al principio de esta entrevista que este libro contribuía a una obra benéfica. Me gustaría que nos compartieras un poquitito más acerca de en qué consiste cómo está vinculado la venta de este libro con ese hogar que hace falta a una familia de la India. Pues mira, todo empezó en enero de 2020, cuando apadriné a un niño con la Fundación Vicente Ferrer. El pequeño se llama Paván, es un pequeño de 11 años, y yo cuando vi su foto fue como, "Joder, ojalá pudiese hacer algo más, no solo por él, sino por su localidad o por su entorno, ¿no?". Entonces me puse en contacto con un compañero, con Rafael, con un compañero de la Fundación aquí en Andalucía, y me estuvo hablando de los proyectos que tenían en mente para desarrollar en la India, ya sea de vacunación, ya sea a nivel sanitario. Y el que me habló un poco más ambicioso era el de la construcción de un hogar para una familia vulnerable. Bueno, en este sentido sería una familia que no tiene un hogar en condiciones para vivir, y a esto me refiero que viven en lo que sería una habitación súper pequeña, sin baño o sin aseo, muchas veces sin ni siquiera un tejado. Entonces, hablando con él, dije, bueno, creo que es una oportunidad para formar un libro. Este libro no existía antes de hablar con él, era un poco una idea que tenía ahí. Y a raíz de que me contase, pues accedí a hacerlo, más que nada porque cuando me mandó la información vi cosas como que, por ejemplo, allí en la India, si en un matrimonio el hombre muere por un accidente o por lo que sea, a la mujer la tachan de que da mala suerte, no la contratan en trabajo. Entonces imagínate tú a una mujer sola, con niños seguramente, la que no tiene ni casa donde vivir, ¿no? Entonces la fundación lo que hace es que estas casas que construyen y le asignan a la familia, la ponen al nombre de la mujer. Entonces, independientemente de lo que la sociedad piense o de lo que piense el pueblo, esa casa es de esa mujer y de ahí no la va a echar nadie, ¿no? Entonces son pequeños gestos que hacen, yo creo, que la vida mucho mejor, incluso en este país que tiene todavía mucho recorrido, ¿no? También es verdad que, fíjate tú, que el hecho de que estas casas cuenten con un baño propio, que antes no contaban, evita que incluso niñas o mujeres sean violadas por la noche cuando simplemente quieren ir al baño. Entonces yo creo que este tipo de iniciativas, pues bueno, hay que darlas más a conocer, y que aunque sea un dinero que una persona por sí misma no pueda asumir de primera, sea interesante que si un colectivo se une y pone de su parte por llevar a cabo este tipo de proyectos, ya sea en la India o en cualquier país que lo necesite, pues adelante. Entonces son pequeñas Sí, causas que intento echar una mano siempre que puedo. sí, sí, claro. Y ahí se nota pues tu gran corazón. En alguna ocasión, hace unos meses, decíamos que la poesía puede ser un antídoto para la pandemia. Un Eso es. antídoto pues desde la metáfora. Y creo que también la poesía puede tocar a más personas hasta en el sentido material. Entonces, amigos y amigas, lectores, lectoras, están invitados a adquirir este libro para que puedan también contribuir con esta obra maravillosa. Antonio, hemos llegado al cierre de esta entrevista. Me gustaría que compartieras dos cosas. Una, en dónde podemos adquirir Mi tiempo en tu reloj, y cerráramos con un par de poemas. ¿Qué te parece? Vale, pues perfecto. Fijaos, para adquirir este libro podéis encontrarlo en Amazon, es exclusivo de Amazon ahora mismo, ¿vale? Está disponible, creo que en todos los dominios de la aplicación, ya sea España, Estados Unidos, México, a nivel europeo también lo podéis conseguir, o escribiéndome a mí directamente, ¿vale? Me podéis encontrar en Twitter con AJRP90, sería mi usuario, o en mi web uncuadernoenblanco.com. Ahí también podréis contactar conmigo. Además de eso, bueno, podéis encontrar todos mis escritos y todo lo que voy desarrollando, mis últimos proyectos y demás, ¿vale? Genial. Y bueno, para cerrar, pues voy a leer un par de ellos cortitos, ¿vale? Bien. Venga. A veces, solo a veces, le canto a un papel en blanco
con la esperanza de que me responda con tu voz y rompa este silencio infinito. Y este último se titula Un recuerdo. Un abrazo que te acelera el pulso. Un beso que se diluye en tu rostro. Un susurro que calla tu mente. Un recuerdo. Hermosos, Aquí sería. hermosos. Muchísimas gracias, Antonio, Gracias a ti. por darme el honor de entrevistarte y de tocar algunos temas de este libro, Mi tiempo en tu reloj, y motivar a la comunidad lectora a que se acerque a adquirir este libro con muchas intenciones, con intención material para ayudar a esa familia sin hogar, pero también para nutrirse en estos tiempos tan oscuros, tan difíciles, de la poesía, de las emociones de Antonio Jesús Ramírez Pedrosa. Muchas gracias a la Feria Internacional, a la Feria del Libro, a la Feria Virtual del Libro, que es internacional, desde luego, y a ti, Chabelis, por este espacio que nos has gestionado. No sé si, Chabelis, queda un minuto para que puedas hacerle una pregunta a Antonio o algún comentario. De mi parte, muchas gracias a todos. Preguntas, yo creo que ya se hicieron las necesarias. Yo quiero felicitarte, Antonio. Desde hoy soy tu fan. No tenía el gusto de conocerte, pero con esta entrevista he aprendido a ver a alguien más que una sola imagen. Te felicito muchísimo por ese corazón tan enorme. A mí me enorgullece relacionarme y conocer personas con ese tipo de corazón como el tuyo. Generoso y que no solo vea hacia uno, sino hacia lo que necesita el mundo entero. Y yo quiero mi libro, no sé cómo le vas a hacer porque yo lo quiero autografiado y obviamente que lo vamos a promocionar mucho porque libros con causa, escritores con causas como la tuya, valen la pena que den la vuelta al mundo y no es exageración. Gracias, Gracias. gracias, gracias. Y bueno, llega el momento ahora de conocer a otra escritora, que es, sin temor a equivocarme, tabasqueña también, y la va a presentar una escritora orgullosamente tabasqueña. Ahora sí va a haber un trío de tabasqueñas y quién nos aguanta en la Feria Virtual del Libro Italia. Y es para mí un orgullo presentarlas y ya no voy a seguir hablando más porque ando muy emocionada y cuando me emociono hablo demasiado. Le cedo la palabra a la maestra Rosy Pérez para que nos presente a Reinalda Cliff con su libro Dijeron No. Impresionante también. Adelante. Muy buenas tardes, muy buenos días. Muchas gracias por esta presentación. Mi nombre es Rosy Pérez, soy tabasqueña y les voy a presentar el libro Dijeron No, para el cual me tomé el atrevimiento de escribir unas palabras. El libro es de la escritora tabasqueña Reina Cliff y se titula Dijeron No. Tiene un epígrafe de la maestra Mar de la Cruz. Y entonces resurge la mujer completa, la mujer pensante, la mujer que ora por las otras de su especie. Este primer libro es la sensibilidad que vuela libre bajo la pluma de su autora, en un acercamiento a la mujer que se reinventa, descubre y reconoce un mundo de posibilidades. En cada palabra, lo mismo es barro esculpido por su alfarero, sin dejar de lado la modernidad cibernética, la cual hace su cómplice para proyectarse en esta realidad virtual. Dijeron no, es esa empatía que Reina nos obsequia cuando en una muy emotiva oración por las mujeres del planeta nos dice, y cito, líbrame, Ma, de juzgar a otras mujeres sin conocer ni comprender su historia, su memoria. Fin de cita. Agradezco el conocer a Rey desde hace más de 30 años y celebro con ella este hermoso fruto de su vida literaria. Que las letras sean fuerte abrazo a la distancia. Felicidades. Y les comparto la trayectoria de Reinalda Cliff.
Ella es originaria de Tabasco, licenciada en Derecho y Psicología, docente, reportera, gestora social, bibliotecaria, editora del suplemento cultural Encarte. Ha publicado su obra en diversos periódicos, revistas y antologías. Autora del libro Dijeron No, por editorial Inspira Profundo. Recientemente ha participado en la tercera Expo Coloquio Internacional Pretextos del Solsticio, en el primer Festival Internacional Grandes Lectores, Grandes Pensadores, Expresión de Arte para Cambiar al Mundo, en la miscelánea literaria convocada por la Red Potosí de la Asociación Cristiana Femenina, Bolivia, violencia en las redes sociales, en el foro A través de la herida y la sanación, antología Relato de Mujeres para Mujeres, en la plataforma virtual del grupo Poesía en Vuelo Infinito y lectura de obra en las tertulias poéticas convocadas por Tres Soles Colectivo Editorial. Sin más preámbulo, escuchamos a Reina Cliff y vemos a nuestra escritora. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a quienes hacen posible mi participación en la Feria Virtual del Libro Italia, de modo especial a la narradora de sueños, Chabelis Estrada, y a mi eterna amiga, hermana, Rosy Pérez. Siempre he pensado que cada vez que escribo me desnudo y me muestro tal cual soy, sin trabas, sin tapujos. Nada puede ocultar, nada oculta la pluma cuando se trata de hacer correr la tinta por los sentimientos y emociones que motivan la escritura. Allí en el papel soy vulnerable y me encuentro expuesta, sin piel y totalmente a la merced, no solo de la crítica literaria, sino también del juicio y los prejuicios. En cada letra, línea, hay plasmado con fuego candente un trozo de mí. Las heridas están expuestas y al tacto de cualquier pupila. Resulta imposible pretender negar lo ya expresado. Dijeron No es para mí una pequeña antología personal, un resumen de lo que he considerado más representativo de mi producción literaria. Quizás no lo mejor, pero sí lo que más me retrata. Conozco a Roche Pérez efectivamente desde hace más de 30 años y fue la inquietud por la poesía la que nos hermanó y juntas hemos recorrido una vida que nos ha permitido experimentar matices que se enriquecen. Recuerdo la primera vez que ella dio lectura a sus poemas, así como la usada defensa por parte del escritor Jeremías Malquines, quien cayó al ladrido de los perros diciendo que esta jovencita tenía algo que decir. Así también recuerdo que después de esa intervención, modestamente doblé las hojas de mi poema y decidí leerlo en otra ocasión, rogando que para entonces Jeremías también estuviese presente para defenderme. A partir de allí, mi obra poética solo fue leída en talleres literarios bajo el cobijo de la Sociedad de Escritores Tabasqueños, Letras y Voces, que entonces coordinaba Luis Alonso Fernández, y posteriormente en el taller La Estrella de Colombia, a cargo del también escritor y maestro Antonio Solís Calvillo. Estas experiencias me motivaron tímidamente a publicar de manera esporádica en periódicos y revistas. Hace algunos años, cuando cubría las notas de cultura en un periódico vespertino, conocí la obra e inquietudes del maestro María Ávila, a quien aprecio mucho, y que más adelante iniciaría una titánica labor a cargo del colectivo cultural Tres Soles, del que Rochi también es parte. Fui motivada por ambos a que iniciara lectura pública de mis poemas en las tertulias que llevaban a cabo en un conocido café de la ciudad y más tarde en Ari Galería. Allí mis letras entraron por los oídos de Edmundo Juárez, quien le apostó a mi obra y en su casa editorial Inspira Profundo finalmente dio a luz este primer libro. No tengo palabras para agradecer a Edmundo Juárez la oportunidad de hacer posible sacar a la luz esta perla alimentada durante años, donde se pone en evidencia la progresión y definición de mi estilo. Cada uno de los poemas encierra en sus líneas trozos de mi historia, de mis sueños, deseos, frustraciones, decepciones, amores, desamores. Son un grito silencioso percibido solo por quienes se aventuren a explorar sus páginas y recorrer con paciencia su contenido hasta agotar la última nota en el último punto del ejemplar. Para quienes estén interesados, el libro se encuentra disponible en formato digital y físico en la plataforma comercial Amazon,
y la verdad espero que les guste mi desnudez. Muchas gracias, querida Reina. Y comenzando esta charla entre amigos, entre amigas, y agradeciendo a esta hermosa feria virtual del libro en Italia, yo quisiera preguntarte, comenzar por preguntarte, ¿por qué el título de Dijeron No? Precisamente por un poema que me gustaría leerlo, es un poema de largo aliento, se llama Haranani Alaun. Su título para mí es como un grito de guerra, es un llamado a que la mujer despierte y despierte su conciencia, su lado maternal, su lado, su instinto de protección hacia ella misma, vaya. No sé si me permitas leerlo. Por favor, Reina. Ok. Haranani Alhun, oración por las mujeres del planeta. Líbrame, Ma, de ser solo una dama, ajena al color de la vergüenza, ávida de buscar solo el prestigio, el reconocimiento, el estatus. Líbrame, Ma, de ser apática a la situación ajena, en especial a la de otras mujeres, mis hermanas. Líbrame, Ma, de ser esa princesa, con sentimientos fantasiosos de la vida, inmaculada, inmadura, oscurecida por el roce de las manos masculinas. Líbrame, Ma, de pretender gobernar sobre los hombres, buscando la sumisión de sus rodillas. Líbrame, Ma, de ser exhibida en un pertrecho, trofeo conquistado por un hombre. Líbrame, Ma, de ser alimento para la baja autoestima de cualquiera. Líbrame, Ma, de juzgar a otras mujeres, sin conocer ni comprender su historia, su memoria. Líbrame, Ma, de tender el dedo ante la mirada absurda de los hombres, solo para quedar bien ante ellos. Líbrame, Ma, de ser traidora a mis sueños, a mis deseos y principios, al amor que me mueve por encima de todo. Líbrame, Ma, de traicionar a todos solo por intentar alcanzar la sombra del tipo que acapara mi mirada. Líbrame, Ma, de abandonar mi naturaleza, que es también la tuya. Líbrame de ser artificiosa, olvidando la sabiduría de las aves para hacer sus nidos. Líbrame, Ma, de aceptar dádivas a cambio del silencio por los golpes que mutilan mi amor propio. Líbrame, Ma, de no poder defenderme del ataque del macho herido por el señalamiento y la burla de otros machos. Líbrame, Ma, de reprobar el sueño de las niñas, solo porque no son como los míos. Líbrame, Ma, de ser esa dama que esconde bajo artificio su verdad, negando emociones y aflicciones. Líbrame, Ma, de ser incapaz de reconocer mi potencial, aunque no estén desarrollados, aunque nunca haya tenido hijos, aunque la virginidad sea mi abrigo. Líbrame, Ma, de dar lecciones de moral cuando mi conducta contradice lo que digo, lo que pienso, lo que siento. Líbrame, Ma, de sujetar mis creencias a un criterio ajeno, solo por encajar y ser aceptada. Líbrame, Ma, de ser la mujer que calla cuando la depredación del consumismo me torna su objeto y su sujeto. Líbrame, Ma, de pretender ser mejor para agradar a otros, disfrazando de autoestima la poca aceptación de estos bienes dados por natura y que me son suficientes. Líbrame, Ma, del macho dominante que se cree dueño de mi cuerpo y dispone de él sin merecerlo. Líbrame, Ma, de aquel que arranca sin consentimiento el fruto en mis entrañas, cuando aún está verde e indefenso. Líbrame, Ma, del cobarde que solo usa el territorio ajeno para depositar semillas que no ha de cuidar nunca, negando su paternidad, burlando su responsabilidad. Líbrame, Ma, del necio que divide a las mujeres entre las mías, las buenas y las demás, todas perdidas. Líbrame, Ma, de aquel que solo cuida la honorabilidad de su esposa, de sus hijas, y luego mancilla el alma de otras solo para intentar conformar su sombría, puesta en duda por él mismo, usando el taparrabo de semental francamente inseguro. Líbrame, Ma, de aquel que con su mano descarga en mí su propia tentación. Líbrame de los hombres que no entienden y critican, que creen que la violencia es imaginación de las mujeres, que solo hablamos porque somos conflictivas. Líbrame, Ma, de las mujeres que voltean la cara solo para ver el índice de los hombres asustados, preocupados por las cicatrices de una marcha y no por las fosas y los huérfanos. Líbrame, Ma, de ese que ventanea y exhibe en las redes sociales todo lo que le di para su uso exclusivo. Líbrame, Ma, del violador, del profanador del cuerpo, del usurpador que sobaja la existencia y mata el alma. Líbrame, Ma, de ser objeto de comercio en cualquier etapa de mi vida. Líbrame, Ma, de ser vista como un objeto de intercambio por bienes o favores. Líbrame, Ma, de no poder escoger a mi pareja, de ser vista solo como una máquina disponible solo para crianza.
Líbrame, ma, del ignorante que pone títulos y clasifica a las hembras en mujeres, damas, decentes, perdidas, golfas, zorras. Líbrame, ma, de ser aquella que se aferra a un afecto que ya no existe, envileciendo su existencia para que saquen provecho de ello. Líbrame, ma, de ser tentada a tomar revancha, venganza innecesaria, a pagar con el mismo precio a aquel que me hace daño. Líbrame, ma, de pretender ser más lista, más fuerte, más astuta, de no darme cuenta cuando estoy en franca desventaja, de pretender salirme siempre con la mía. Líbrame, ma, de jugar con fuego, de menospreciar al hombre, de asumirlo menos. Líbrame, ma, de ser incapaz de reconocer otras necesidades, otros géneros, otros sentidos, de limitar el amor, encajarlo, convirtiéndolo en odio o homofobia. Líbrame, ma, de perder la amistad de una amiga, solo por mediar los pantalones de alguien que no nos quiere ni valora. Líbrame, ma, de rechazar al hijo fruto de mi vientre, solo por tener preferencia sexual en su mismo sexo. Líbrame, ma, de no saber apoyar al pequeño que amamanté en mi pecho y que hoy toma su camino con el estigma de gay, lesbiana, trans. Líbrame, ma, de apartar la vista del daño que sufren mis retoños en la mano de aquel a quien le entregué mi afecto. Líbrame, ma, de quien pretende imponer su dominio en mi cuerpo, controlando mi vida, mis sentimientos, mis acciones, haciéndome su inversión para dejarme luego. Líbrame, ma, de cometer el gran pecado de lanzar a la calle a mis hijos, solo porque en la escuela le acusan de marimacho o mariquita. Líbrame, ma, de tener que ocultar mis afectos, de verme involucrada en una relación simulada, solo para que nadie sepa que amo a alguien de mi mismo género. Líbrame, ma, de ser intransigente para romper los lazos que vinculan a dos personas unidas en familia. Líbrame, ma, de ser utilizada por aquel que solo busca la experiencia y le importa poco lo que toma. Líbrame, ma, de que solo crean que soy libertina, cuando en realidad soy libre, de que carezco de criterio propio solo porque no asumo el de otro. Líbrame, ma, del manipulador, del egoísta. Protege mi infancia del pedófilo y en todo tiempo del tratante. Líbrame, ma, de llegar a vieja y perder por siempre mi capacidad de asombro, aceptando cosas nuevas. Líbrame, ma, de ser adulta y no haber aprendido lo suficiente como para tomar la acción correcta, valorando al otro en su justa dimensión. Líbrame, ma, de ser joven y no saber cómo lidiar ante el acoso, de carecer de apoyo, aliados, gente noble que oriente y me respete. Líbrame, ma, de ser adolescente y alejar mi criterio de la realidad, enajenando mis sueños hasta tornarlos en fantasías sin darme cuenta de la maliciosidad ajena. Líbrame, ma, de ser una niña que irrumpe su alegría entre la escena del maltrato, del abuso, del estigma. Líbrame, ma, de verme mancillada en mi inocencia y que nadie me crea porque soy pequeña. Líbrame, ma, de ser ese bebé que tiene como cobijo el dolor, el desamor, los sueños rotos, la desesperanza de una madre que con llanto y preocupación acaricia sus mejillas. Líbrame, ma, de tener padres que pregonan cuánto me quieren y que al mismo tiempo me abandonan. Líbrame, ma, de renunciar a ser mi prioridad y el principal objeto de mis mimos y cuidados amorosos. Líbrame, ma, de someter mis sueños, de ahogar las ganas, de dejar de cuidarme, protegerme. Líbrame, ma, de otorgar al compañero de mi vida toda la responsabilidad de nuestra historia juntos. Líbrame, ma, de la manipulación perniciosa, aquel que solo sigue sus propios fines y me convence de que también son míos. Líbrame, ma, del espejismo, de la ambición tramposa, de querer merecerlo todo y de ser mejor que otras personas. Líbrame, ma, de carecer ideas propias, de ser un reflejo, un eco, la construcción de alguien dispuesto a todo, con tal de tener lo que le pertenece a otra. Líbrame, ma, de la educación que me convierte en muñeca de otros para satisfacer sus propios fines. Líbrame, ma, de ver en un hombre solo la billetera, de creer que mi padre es una mina de recursos inagotables. Líbrame, ma, de jugar con los sentimientos de los hombres, de ser su debilidad y aprovecharme de ello. Líbrame, ma, de ser la insensibilidad, causa de la insensibilidad ajena cuando mi hijo carezca de las mismas condiciones y capacidades que otros. Líbrame, ma, de ser vil y burlarme de aquel que no puede comportarse normalmente. Líbrame, ma, de ser raptada, depositada lejos de mi casa, arrancada de mi tierra, sepultada en otro patio, despreciada mi existencia. Líbrame, ma, del hombre que no cree en un Dios, que se cree un Dios y ser la mujer que lo cree el suyo. Líbrame, ma, de tener que dejar a los míos, partir con la indefensión a cuesta persiguiendo un sueño, lejos del suelo al que llamo patria. Líbrame, ma, de buscar príncipes azules,
de esperar a que la bestia se transforme en bella, de que un beso despierte mi conciencia. Líbrame, Ma, por favor, de ver en cada hombre un enemigo. Líbrame, Ma, de creer que el amor es asignatura obligatoria. Líbrame, Ma, de juzgar a la ligera a otras mujeres, de abrir la boca para denigrar a otra. Líbrame, Ma, del engaño de creerme princesa o reina a tu servicio, y al mismo tiempo menoscabar a otras creyéndome mejor, superior, pura, justa, salva. Líbrame, Ma, de olvidar quién eres tú, todo amor, toda ternura, y como a tus pies hay vida, salud, dolor, muertes, pues en ti nacemos y a ti volvemos. Es todo. Micro. Perdón, es una hermosa oración, muy difícil de cultivar dentro de lo que es la poesía, este subgénero de el poema de largo aliento, porque debe de llevar un hilo conductor y esa es una hermosa oración. Decía y comparto una frase del maestro Enrique González Rojo Artur, que lamentablemente falleció ese día, y él nos decía en consejos a mi pluma, dejas mucho que desear, vacilas, tropiezas con tus sílabas, y cuántas veces tartamudeas. Hay tanto que decir, el escritor tiene esta posibilidad de tomar su pluma y enarbolar la palabra en defensa, ¿no? Es una hermosa oración. Reina, ¿cómo es que una escritora puede desnudar el alma para escribir de esta manera tan sensible, tan hermosa? Bueno, leí hace un momento de que para mí escribir es como desnudarme, sobre todo cuando expongo mi obra a la mirada de otro o a los oídos de otro, porque definitivamente allí estoy exponiéndome tal cual soy, toda mi sensibilidad, toda mi experiencia de vida, todo lo que tengo está allí, vaya. O sea, no es fácil, requiere un acto de valentía. De hecho, yo creo que el escritor más valiente es el que escribe poesía. Sí. No puede ser otro, porque está escribiendo, es su alma la que escribe, es su experiencia, es lo más puro de él, vaya, ¿no? No puede escribir algo que no sienta. Ok, Reina, pues agradezco mucho esta presentación, el escuchar esta hermosa oración, el compartir este hermoso libro, Dijeron No. ¿Nos puedes, por favor, repetir dónde nuestros amigos lo pueden adquirir, por favor? Claro que sí. El libro se encuentra disponible en la plataforma Amazon, únicamente con el nombre Dijeron No y el nombre de autor, Reinalda Cliff Vidal. Ok, agradezco mucho tu participación, el haber permitido que se presentara tu libro en este foro. Agradezco inmenso también a la Feria del Libro en Italia, a la maestra Isabel Estrada, Chabelis, narradora de sueños, y no me queda más que enviarles un abrazo virtual. Felices letras. Felices letras, muchas gracias por lo compartido, Reinalda. Pues si decía yo que soy orgullosamente tabasqueña, ahora todavía más. La verdad que qué sensibilidad tan hermosa que tienes para escribir y con qué fuerza. Te felicito por ello. Gracias. A mí no me queda más que decir muchas gracias. Voy a leer sus nombres porque con esto de los nervios luego se nos olvida. Antonio de Jesús Ramírez Pedrosa, desde España, por compartirnos tus letras. A Jaime Gómez Castañeda, por darnos ese tiempo y ese enlace para poder conocer a este maravilloso escritor. También quiero agradecerle a la maestra Rosy Pérez por la sugerencia cuando le hice la invitación a estar en este espacio, de presentarnos y conocer un poco más de Reinalda Cliff. Les recuerdo que soy directora del colectivo Uniendo Sueños y
conductora del programa Las Tardes con Chabelis, que se transmite todos los sábados por tu radio inteligente. Y es para mí un orgullo haber compartido este espacio con todos ustedes. Gracias, gracias, gracias a Nota del Autor y a Tres Soles, al colectivo Tres Soles, por compartir sueños. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Gracias a todos. Gracias a todas. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Adiós.